Buenas tardes, gracias por estar aquí. Continuamos con los actos de la Facultad de Filología, habitualmente jueves por la tarde, hoy martes por la tarde. Creo que cantaba Serrat, ¿no? Hablando de un poema de Miguel Hernández. Llegó con 3 heridas, no con 3 heridas, pero por fin a la tercera va la vencida. Tenemos aquí a Luis García Gil, iba a venir primero creo que era en octubre, hubo un problema con el temporal. Luego nos vimos otra vez y cuando parecía que era imposible, hemos conseguido que esté aquí en la Facultad de Filología. Luis es el mayor experto que hay en el mundo sobre Joan Manuel Serrat, lo cual es mucho decir, teniendo en cuenta que Serrat es quizá el gran cantante, ¿no? O cantautor español de las últimas décadas, sin duda alguna. Luis ha publicado sobre temas muy diversos, ha publicado sobre cine, sobre François Truffaut, sobre Carol Reed, directores excelentes. También libros de música, cantautores, sobre Serrat, creo que me ha comentado que ya va por el 5.º libro prácticamente. Ya he perdido la cuenta yo mismo. Ya ha perdido la cuenta. Sobre Aute también va a sacar una monografía, sobre Javier Ruibal, realmente es una persona todoterreno, también es poeta. Y bueno, realmente hoy viene a presentar su libro más reciente, es este que está aquí, un libro de casi 500 páginas, donde nos ofrece una visión realmente exhaustiva sobre la carrera, la trayectoria vital y sobre todo musical de Serrat. Así que Luis, como tenemos poco tiempo, porque nuestro invitado se tiene que ir a las 8, 10, 8 y cuarto, yo con tu permiso voy a dejar aquí la presentación. Te agradezco nuevamente la presencia, que hayas venido desde Cádiz. Gracias a ti, quería también agradecerte la invitación. Estoy muy feliz de estar en esta, que fue mi universidad, porque yo estuve aquí un par de añitos por estos mismos pasillos y la verdad es que tu invitación me llenó de alegría y de satisfacción. Así que la idea es primero, vamos a tener un pequeño diálogo entre Luis y yo y luego abriremos el turno de palabra por si alguien quiere preguntar algo. Veo mucha gente joven, no sé si la gente joven conoce Serrat o no, quizás una buena forma para conocerlo, teniendo delante a Luis García Gil. Así que, Luis, si quieres empezamos ya nuestro diálogo. Adelante. Pues mira, la primera pregunta es un poco de cotilleo, ¿no? ¿Cómo llega un gaditano como tú a convertirse en la máxima autoridad en un cantautor bilingüe como Joan Manuel Serrat, teniendo en cuenta, bueno, que canta en español, en catalán, que es de otra generación, que incluso geográficamente, ¿no?, está muy lejos de Andalucía? ¿Cómo surge esa pasión, podemos comentar, por la obra de Serrat? Cuéntanos un poquito para abrir boca, Luis. Pues sin proponérmelo. Yo creo que las cosas llegan porque el ambiente de tu casa es muy importante. Yo soy hijo de poeta, en mi casa hay una conexión, en casa había una conexión muy potente con la poesía. José Manuel García Gómez era mi padre. Entonces, claro, ahí tienes un punto de conexión grande, ¿no? Primero cuando eres pequeñito y cuando vas un poquito pues curioseando por la biblioteca de tu padre, ¿no? Luego tener hermanos mayores con 8 y 9 años de diferencia, sobre todo mi hermano mayor José Manuel, hay que decir que era el melómano de mis 2 hermanos, el más melómano, sin desmerecer al otro, que es un magnífico médico, pero que en este caso le gustaba mucho a los cantautores, la canción de autor, esa canción con contenido, que dice cosas. Entonces ahí, en esa adolescencia con 13, 14 años, yo tengo 50 años, pues realmente Serrat no me correspondía generacionalmente, pero es que las etiquetas generacionales están para romperlas, y ahí es cuando yo descubro a Joan Manuel Serrat y sus discos. 13, 14 años, estamos hablando, yo nací en el 74, pues del año 87, 88. También escuchaba los 40 principales, también escuchaba la música de la movida, también escuchaba la música pop de la época, pero cuando accedes al mundo de Serrat, el impacto es tan grande, cuando además tienes ya un interés por la poesía. Yo empezaba a escribir mis primeros versos adolescentes, con influencia beckeriana más que asumida, y bueno, y a partir de ahí Serrat es una unidad absoluta de destino en el que yo no pienso, empiezo a escuchar a Serrat no solo en español, en castellano, sino también en catalán. Serrat me descubre un mundo también importante en lengua catalana. Mi padre tenía en casa, en su biblioteca, libros en lengua catalana, o por lo menos antologías de poesía catalana. ¿Y tú entendías catalán? ¿Se escuchaba Serrat? ¿Eras capaz de seguirle un poco la onda? Bueno, la suerte es que los discos de Serrat venían con su traducción, también me compré algún que otro cancionero, y todo eso fue muy importante para ir accediendo al mundo quizá más complicado, que era el Serrat en catalán. Pero el Serrat hermosamente bilingüe entró casi, te diría que a la par. Por supuesto, el impacto de un disco como Mediterráneo
fue absoluto. El impacto de un disco como dedicado a Antonio Machado, poeta, fue absoluto. Son los 2 discos más emblemáticos de Serrat, uno grabado en 1969 y el otro grabado en 1971. Y bueno, y empiezas a indagar. Al final vivimos quizá en los tiempos que corren, tenemos mucha información, mucha saturación, pero no nos da tiempo a profundizar en las cosas. En aquel tiempo, cuando... No quiero ir un poco de abuelo cebolleta, ni mucho menos, pero en aquel tiempo sí es cierto que un disco, cuando se grababa un disco, se grababa para que se disfrutara desde la primera canción hasta la última y hubiera tiempo y paciencia para que ese disco se incorporara a tu acervo sentimental. Y pasaba con los discos de Serrat de los 60 y 70, pero también pasaba con los de los 80, que eran los que se publicaban, bueno, casi a la par. Yo como adolescente, por ejemplo, Bienaventurados es un disco del 87 que yo ya escucho el año que Serrat lo publica, como no rastreando en el pasado de Serrat, sino ya contemporáneo a lo que Serrat iba publicando. Y ahí me engancho también con el Serrat del presente, ¿no? Y esto hasta hoy. Hay un momento dado en el que, como leo todo lo que se publica sobre Serrat, muchos libros que se han publicado sobre Serrat, pienso que no hay un libro que estudie a Serrat desde sus canciones. Y ahí llega el proyecto de hacer Serrat canción a canción. Ese es tu primer libro sobre Serrat. Ese es mi primer libro sobre Serrat, con prólogo de José Ramón Pardo, que es un musicólogo estupendo, un hombre de comunicación radiofónica admirable. ¿Cuándo sale ese libro, el primero? 2004, tenía yo 30 añitos, lo veo lejano ya, hace 20 años. 20 años no son nada, dice el tango. Para nuestro público, para muchos de ellos, 20 años sí que serán, sí, seguramente sí. Muchos de ellos ni siquiera habrían nacido, ¿no? Pero bueno, fue una odisea todo, porque yo no conocía a Serrat, personalmente no lo conocía. Entonces, yo no sabía cómo había que actuar en estos casos. Le pedí incluso autorización a Joan Manuel, a través de su oficina de Taller 83, porque el libro iba a sacar la SGAE, finalmente no lo sacó la SGAE, sino una editorial catalana llevada por un gallego, Olegario Sotelo Blanco, la editorial Ronsel. Y ahí nace el proyecto de Serrat canción a canción, que es un libro que me dio muchas satisfacciones y que es el arranque un poco de todas las publicaciones. ¿Todas las canciones desde el principio hasta...? Claro, era un poquito, está dividido por claro, disco, es que la discografía de Serrat tiene varias partes, ¿no? Su poesía propia, canciones en letra y música, la poesía cantada, es decir, los poetas, muy importante la labor de poesía cantada de Serrat, los poetas a los que canta Serrat, de Antonio Machado a Mario Benedetti, por supuesto también los catalanes. Tienes también un libro, ¿no? Que es Serrat y los poetas. Es, efectivamente. Este libro está sacado de la biblioteca de la facultad. Si alguno tiene curiosidad, ¿de acuerdo? Quizá luego lo podemos comentar. Claro, y después esos procesos creativos tan interesantes como hacer canciones con otros, a medias, hacer una canción en base a un artículo, lo ha hecho Serrat, con Joan Barril, hacer una canción en base a un relato, lo ha hecho Serrat, ¿no? Con Juan Marcelo, Fantasmas del Roxy. Después, las canciones que no siendo de Serrat, Serrat las hace suyas, es decir, las versiones, el disco de canciones latinoamericanas, canciones con S, importante, o banda sonora de un país, que es su homenaje a la Nova Cançó, que es el movimiento del que él parte. Bueno, como de nuevo tenemos un público mayoritariamente juvenil, ¿cómo presentarías tú para ellos la Nova Cançó? ¿Cuándo surge? ¿Qué supone? Es complejo. ¿Qué tiene? Quizá también cómo Serrat entra o no entra en ese grupo, ¿no? Daos cuenta que la Nova Cançó fue un movimiento burgués, de protesta y de identidad de lo que fue Cataluña. Estamos hablando del tiempo de Franco. Años 60, ¿no? 60, sí, más 70... o menos, claro, hay unos primeros manifiestos teóricos, ¿no? Josep María Espinàs andaba por allí y luego empieza a crearse en los años 60 a través de una editorial que se llamaba Edixa. Se empieza, claro, tenemos que entender que querían darle visibilidad a la cultura catalana, que en la época de Franco pues no la tenía. Las lenguas periféricas, Franco no les gustaba, la verdad. Entonces, claro, el movimiento de la Nova Cançó es un movimiento sobre todo identitario y cultural. Y como juez número 13 y el único obrero de procedencia obrera de la Nova Cançó, importante destacarlo, es Serrat. ¿Cuántos eran? ¿eran 17? Claro, los 16 jueces. 16. Pero es que, insisto, el único ¿no? de procedencia obrera. De procedencia obrera era Joan Manuel Serrat, que venía del barrio del Poble Sec. Entonces, claro, estamos hablando de la importancia de cuando a Serrat se le ha tachado, porque luego ha tenido sus enfrentamientos con la Nova Cançó, porque le han considerado un traidor cuando empezó a grabar en castellano. Bueno, a ver... Serrat fue bilingüe desde el principio. Bueno, realmente su primera lengua, la materna, es el castellano. Su madre era aragonesa, Ángeles,
del pueblo asediado por la Guerra Civil Belchite. Su padre era catalán, anarquista, Josep. Pero tenéis que entender que Serrat es bilingüe desde la cuna, pero sobre todo en aquella España de los años 50, cuando Serrat es un niño, la imposición idiomática la marca en la escuela el castellano, el español. Entonces, claro, Serrat domina mejor. Al ser además de procedencia obrera, no tiene la oportunidad, como los otros miembros de la cançó, de acceder a una cultura catalana que a lo mejor Lluís Llach, por poner un ejemplo, sí podía acceder. Entonces, es como un verso libre. Ja Serrat nace como un verso libre de la nova cançó. Y no solo un verso libre, sino que la copla está también en su raíz materna. Su madre Ángeles escuchaba copla por la radio, la referencia a Concha Piquer es muy temprana, Quintero, León y Quiroga son para Serrat ese terceto mágico que es el modelo a la hora de hacer una canción narrativa, que Serrat le va a influir mucho, hasta el punto que va a hacer Romance de Curro el Palmo, en el año 74 la graba, que es una canción que es pura copla. Claro, Serrat y la copla española ya es una diferencia grande en el que nos damos cuenta cómo Serrat es muy diferente a los distintos miembros de la nova cançó, porque alguien se imagina a Lluís Llach, Raimon, Pi de la Serra, incluso la muy mediterránea María del Mar Bonet grabando copla. No. Claro, bueno, entraba realmente en el universo catalán, ¿no? Claro, por eso Serrat, esa cultura de aluvión, como Charnego, que también fue, esa cultura popular que también describió Manuel Vázquez Montalbán en un ensayo magnífico sobre Joan Manuel en el año 72, pues esa es la cultura que Serrat siente como propia. Luego vendrá la canción francesa, luego vendrá la influencia incluso de los Beatles, si se puede también incluso explorar por ahí, la canción italiana, pero sobre todo Serrat es copla y canción francesa. Ahí son los dos puntos importantes de conexión de Joan Manuel musical y que le influyen a él cuando empieza a cantar. Pero claro, cuando empieza a cantar, Serrat ya tiene un mundo propio, que es lo importante de los genios y de los artistas trascendentes. Que ya su primer disco, Serrat empieza a hacer canciones que dices tú, aquí está marcando diferencias con sus compañeros de promoción y de andanada en la cançó. ¿Los primeros discos son en castellano o en catalán? En catalán. En catalán. A ver, Raimon es muy importante porque es un referente para Serrat. Pero lo que Serrat empieza a hacer cuando graba La Tieta, ese retrato de una solterona tan impresionante, que tiene es narrativamente perfecta, porque él se fija mucho en los personajes de su barrio y él es un retratista de los personajes de su barrio, del Poble Sec. La Tieta es una solterona que debió ver seguramente paseando por el Poble Sec. La Carmeta era una prostituta que también debería ver también, a lo mejor, o le contaba a su padre en el paralelo, paseando con el perro sarnoso y también le dedica una canción. Se me ocurren muchísimos tipos de canciones de tipología social en Serrat en aquellos años en el que él lo que hace es retratar. Un mundo muy cercano, ¿no? Que tú dices que él... Claro. Muy de barrio, ¿no? Y le gusta, ¿no? Claro, le gusta mucho lo narrativo, ¿no? Entonces la poesía descriptiva de Serrat es absolutamente fundamental. Luego también viene el Serrat amoroso, claro. Esas parábolas de amor tan inmortales o canciones como de Mica en Mica, ¿no? En fin, daría para muchísimo el explorar ese Serrat en catalán antes de grabar en castellano. Esa era otra cosa que te iba a preguntar, Luis. Como tú demuestras en el libro tu dominio perfecto de sus letras en catalán, ¿hay mucha diferencia del Serrat en castellano al catalán? ¿Cambia el lenguaje, cambia las metáforas, cambia los recursos literarios, cambia la natividad? Aparte, por supuesto, claro, el lenguaje, que es obvio, pero ¿hay un elemento que tú notes que diferencia el Serrat en catalán al Serrat en castellano, o es básicamente el mismo compositor el que tú puedes apreciar? La sensibilidad, la poesía es la misma, pero el catalán es muy diferente al castellano. Entonces, a la hora de la métrica, del encaje de la rima, Vázquez Montalbán, ahí sí se equivocó, decía que Serrat en castellano se traducía a sí mismo. Él lo criticó, ¿no? Cuando empezó a grabar en castellano. Se equivocaba. Vázquez Montalbán, que es un escritor muy conocido. La Paloma se equivocó y se equivocó también. Vázquez Montalbán también, ¿no? Porque realmente, a ver, Vázquez Montalbán como catalanista en ese momento que era, su discurso, como también lo hizo Jordi García Soler, de manera muy errática, pretendían hacernos ver que Serrat en castellano se traducía a sí mismo. Fíjate, criticaban el disco Mediterráneo, que fue una culminación creativa de Serrat impresionante. O sea, Mediterráneo lo consideraban un disco menor, cuando es uno de los grandes discos de Serrat. Nadie que escuche Mediterráneo puede pensar que Serrat se está traduciendo o está con el catalán ahí, como, ¿sabes? A lo mejor las primeras canciones en castellano, pues lógicamente está cogiendo soltura, claro, en lo que es el lenguaje de la canción, porque en formato canción era un lenguaje nuevo para él. Pero ya en Cançó de Bressol tiene la virtud de mezclar el catalán
con el castellano en el estribillo, que era una nana aragonesa, que le escuchaba a su madre, que lo dormía cuando era pequeñito, con una canción de cuna aragonesa, que decía que yo por la mañana rocío, al mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador. Y esa fue la parte en castellano, que fue curioso porque Serrat una vez cantando en Madrid, cuando era muy joven, el público se empezaba a reír cuando hacía ese punto de jota aragonesa. Si estáis aquí, pues vosotros sois el público, y Serrat hacía lo de por la mañana rocío. Yo cuando muy mal, ¿eh? Y entonces la gente se reía con eso. Y entonces Serrat paró, ya con un temple de indominio del escenario absoluto, y dijo, no podía imaginar que cantando en Madrid, en castellano, la gente se iba a reír, o se iba, como diciendo, si canto en catalán es normal que genere controversia, pero estoy cantando en español. Es curioso porque habitualmente le pasaba mucho en los conciertos que lo ha visto que cuando cantaba en catalán en el público había gente un poquito pues que reaccionaba. Hasta los años 80 ha pasado. Vamos, yo eso lo llegué a ver, ¿no? Gente un poquito pues que ponía caras largas, que empezaba a toser y él siempre lo llevó con muy buena talante, ¿no? O lo tomas en las dos lenguas, o yo conozco mucha gente que respeto muchísimo y hay gente que le gusta mucho Serrat, pero si no lo disfrutas en catalán te pierdes una parte muy importante. Y viceversa, ¿eh? La tontería de considerar que el Serrat en castellano es un traidor a la lengua catalana, a la cultura catalana, pero ¿qué estamos diciendo? Si nadie ha llevado la cultura catalana más lejos que Serrat, si ha sido un embajador del catalán en muchos países, si en Argentina se estudia, la gente se apuntaba a clases de catalán por Serrat, eso no lo puede hacer ni Lluís Llach ni Raimon, porque jamás han tenido éxito en Latinoamérica. Por mucho que a Raimon, por cierto, le dedicara un libro Eduardo Galeano. Bueno, has sacado muchos temas interesantes. Acabas de hablar de Latinoamérica y en el libro comentas la relación tan peculiar que siempre ha tenido Serrat de Latinoamérica, una tierra que también donde tuvo muchas dictaduras, en Argentina, en Chile, luego también está el caso de Cuba, también hablas de Brasil. ¿Nos puedes comentar un poquito por qué esa fascinación con Serrat de Latinoamérica? Bueno, tampoco se puede explicar Serrat sin Latinoamérica. En el año 1969 empieza a girar por América. En el 69, 69. Dicho, ¿no? Todavía su carrera estaba prácticamente todavía empezando. Claro, ¿no? El disco de Machado es un punto de Serrat, es un cantautor emergente que viene a discutir en lo que es el dominio de la canción en España, el trono a Rafael. Fijaos, ¿no? Rafael, canción melódica, más vinculado a lo mejor al franquismo en aquel momento. Rafael es muy grande, pero era otro tipo de canción. Y Serrat, que es una canción con contenido, que dice cosas y se compromete, pero sin ser panfletario, también me gusta destacarlo, y dogmático, ¿no? Y ahí llega América. Como decía Galeano, vuelvo a referirme a él, Serrat emprende en América una segunda conquista, ¿no?, del continente, como la que hizo Cristóbal Colón. Eso lo dijo Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, ¿no? Sí. Por si alguien no lo conoce en el público. También dijo que si las piedras de América hablaran, tararearían las canciones de Serrat, ¿no? Hay un punto de conexión tan fuerte con el continente americano que es sorprendente que a veces se olvide la repercusión que Serrat tuvo en esos países como símbolo de libertad. Claro, porque en España eso no, como que yo creo que no se conoce bien, ¿no? No. Era por la cuestión de... Aquí Serrat tiene prestigio, el público lo ha querido mucho, lo quiere, pero en América es un dios. Entonces eso... ¿Tú dirías que todavía no podéis imaginaros en Buenos Aires, por ejemplo, sí, cuando Serrat vuelve en el 83 tras la dictadura de... que bueno, Videla y todo... Y compañía, sí. Compañía, Serrat vuelve, eso ahí podéis buscar imágenes en YouTube. El cronista de la época, Carlos Ares, en El País, dice que decía el público, vos sos Gardel, o sea, que a Serrat lo comparaban con Gardel, ¿no? Con el gran mito, ¿no? Claro, es decir, Serrat, ¿no? era, para un argentino, Serrat es uno de los suyos. Para alcanzar eso hay que implicarse en la vida cultural de esos países, y Serrat lo hace desde el primer momento que llega a Argentina. Tiene una conexión hasta con los montoneros, el movimiento de la guerrilla revolucionaria. Para él, cantar en Montevideo, cantar en Buenos Aires o cantar en Santiago de Chile o en México no era ir y cantar y marcharse, sino era crear lazos inquebrantables de amistad, ¿no? Eso es muy importante. Estamos acostumbrados a una Taylor Swift, por ejemplo, ¿no?, que mañana canta aquí, pasado allá. Yo creo que ese tipo de artistas vive en tal burbuja, son muy importantes, muy mediáticos, pero no se implican en la vida de... Cuidado, que hay muchos seguidores. No, por eso la cito, para que entendáis un poco que el concepto de estrella Serrat lo tenía. De hecho, traigo aquí un material que, bueno, me parece interesante mostrar,
para que veáis un poco que cultivó una imagen muy pop, muy hortera, se puede decir también, pero revista Fotogramas, camisa abierta para consumo de fans. Serrat era un ídolo de las adolescentes de la época. Es el año 70, supongo, ¿no, Sí, Luis? sí. Esta curiosa es del 72, por ejemplo, ¿no? Pero traigo estas revistas para que veáis un poquito. Esta, por ejemplo, que si queremos superar la hortera, esta portada, por ejemplo. Hombre, insuperable, insuperable. Con cigarros, aquí, pelo en pecho descubierto, pelo en pecho. Pero es un poquito para que os dais, bueno, y que os deis cuenta un poquito de que Serrat es una figura pop. Desde la canción de autor, cantándole a Antonio Machado, los estudiantes forraban en sus carpetas a Serrat. Era un ídolo de la juventud latinoamericana y española. Era una figura contestataria, pero no, vuelvo a decir lo mismo, no falsamente demagógica. Él nunca hizo canciones políticas porque decía que no sabía hacerlas, pero también eso ha permitido que su repertorio, prácticamente todo su repertorio, hoy siga teniendo vigencia. Claro. Escuchamos Mediterráneo. Bueno, lo compuso en el 71, pero nos habla de la vida, del amor, de un pueblo blanco colgado de un barranco, de sensaciones, de emociones, de sentimientos, de un barquito de papel, de una niñez perdida, claro, de una mujer que él quiere, sentimientos que hoy día cualquiera de vosotros os podéis sentir identificados con esos sentimientos. A lo mejor os chirrían los arreglos de la época, pero realmente lo que está contando y cantando Serrat es algo universal. Y que trasciende y que seguimos hoy hablando de eso porque son canciones que están más allá del tiempo y del momento en el que fueron escritas. Luis, has mencionado ya un par de veces el disco Mediterráneo del año 71, si no me equivoco, sí, ¿no? 71. Pues imagino que muchos de los estudiantes de aquí a lo mejor ni siquiera lo conocen, sobre todo la canción, ¿no? Ha sido escogida varias veces como la gran canción, ¿no? Aunque estas encuestas son siempre bastante... Aprovecho aquí para enseñar esto. Esa es la portada de... Es la portada, la foto, ¿no? De Colita, que fue, digamos, una gran fotógrafa catalana, claro, ¿no? Que falleció hace poco tiempo, grandísima fotógrafa catalana que hizo también un magnífico libro con textos de Caballo Bonal sobre el mundo del flamenco, era impresionante. Colita fue la retratista del Serrat más pop. Nadie retrató a Serrat como Colita, ¿no? También era catalana como él. También era catalana. ¿No? Y aquí traigo esto porque son los recitales que Serrat da en la Navidad del año 71 en el Teatro Victoria de Barcelona y viene, bueno, el repertorio de Canto aquella noche, con la dirección de Francesc Burrul, no su inseparable Ricard Miralles, sino en este caso Francesc Burrul, los músicos que colaboraban y un repertorio que en la primera parte y en la segunda intercala canciones ya que se habían hecho famosas con las míticas Mediterráneo, Aquellas pequeñas cosas, La mujer que yo quiero, Tío Alberto, Barquito de papel, en fin, canciones que presentaba entonces y que enseguida se harían fundamentales, ¿no? ¿Y por qué dirías tú, a explicarle a nuestro público, por qué Mediterráneo supuestamente es la gran canción, ¿no?, de la historia de la música pop española? Porque Mediterráneo como canción lo aúna todo, la letra, la música, los arreglos... Es la canción perfecta, es una canción que entra bien por todo. Además, el caso de Serrat, yo también en mi libro intento decir que Serrat no es un cantautor al uso. Es que cuando hablamos de un cantautor siempre uno piensa un tipo que me está soltando un rollazo, guitarra, ¿no? Tipo Paco Ibáñez, que yo admiro mucho a Paco Ibáñez, pero es ese concepto de cantautor más estático, ¿no? Serrat era un animal del escenario y era una persona que sentía el escenario con una fuerza tremenda y que vivía sus canciones y las transmitía de una manera asombrosa. Y Mediterráneo es una canción que le define perfectamente, como lo que Serrat es un hijo del Mediterráneo, pero el Mediterráneo es cualquier mar. Yo pienso en Mediterráneo y pienso en Cádiz, en mi océano Atlántico. O sea, cualquiera puede pensar en su mar, el mar de la niñez, el mar del paso del tiempo, el mar de los momentos bonitos de la vida, el mar que es como paisaje, que nos identifica, que nos reconforta, que en cierta manera retrata nuestras emociones más íntimas. Y luego un mar que se volvió también, como él cantó en Plan y al mar, refutando su propia canción, basurero, en cierta manera, porque hay un Serrat muy ecologista antes del ecologismo. Pare, del 73, es una canción ecologista antes del ecologismo en España. Que se dirige a su padre, ¿no? Que está matando el campo, de manera simbólica, está matando la tierra. Eso es. Esa es, ¿no? Y Serrat tiene un punto muy paisajista, ¿no? También Cansó de matinada, es un retrato de un amanecer impresionante, ¿no? También hermosamente descriptiva, ¿no? El manejo armónico, melódico de Serrat, fundamental también para comprenderlo, ¿no? Tete Montoliu, hemos hablado antes de él, tú y yo en el cafelito. Gran pianista de jazz, ciego. Tete Montoliu entendió el poder de las melodías de Serrat, ¿no?
melodías atemporales, ¿no? Que permiten que Serrat sea interpretado con igual pertinencia por un rockero, tipo Rosendo, por decir uno, se me ocurre. Pues legales también, ¿no? Han grabado... Claro, que por el movimiento indie también ha reivindicado mucho a Serrat. Iván Ferreiro, por ejemplo. La misma Rosalía tiene mucho que ver también con el mundo que hereda de Serrat también. Comenta esa conexión que seguro que a nuestro público le atrae mucho. Claro, yo creo que Rosalía... También catalana como... Es decir, nadie que ame la música y que nazca en el contexto mestizo de lo que es Cataluña puede de alguna manera sentirse, ¿cómo te diría?, fuera de lo que ha significado Joan Manuel Serrat. Rosalía tampoco. De hecho, creo que Serrat le han preguntado por Rosalía y ha hablado muy bien de ella, ¿no? Claro, porque él sabe... Hay músicos mayores un poquito Sí, que no la aprecian. Serrat creo que la ha defendido públicamente, ¿no? Él sabe la importancia del fenómeno de Rosalía y sabe que es una artista que evidentemente tiene mucha fuerza y es muy genuina, ¿no? Y Serrat también fue muy genuino y también fue muy discutido, ¿eh? A Serrat no creáis ¿En qué sentido? que... Hombre, es que comentabas antes... Serrat fue número uno. A ver, Serrat fue muy respetado desde el principio de su carrera, pero también llegó un momento en el que todo disco nuevo de Serrat ya era comparado con Mediterráneo y decían que no, cuando Miguel Hernández es un disco impresionante, pero el Meu Amic del 73 es otra obra maestra, el Piel de Manzana, que te lo traes tú por ahí, del 75 es otro gran disco, Restos Mesquí sobre poemas de Salvat Papasseit es otra maravilla, En Tránsito es una reinvención de Serrat, como tal con raya en catalán. Serrat no ha hecho, de verdad, no estoy aquí haciendo ni mucho menos un panegírico, porque si mis libros se caracterizan por algo es que no son libros de fan. Intento tener mucho rigor y mucha documentación, porque detesto el libro de fan. Yo eso de hacer un libro de fan no... Y lo criticas, ¿no? No os lo recomiendo. Hay críticas a si algún día vais a hacer un libro sobre un artista que os guste mucho, quitaros el fan de encima e intentar que el rigor y la documentación estén por encima de todo, porque yo aspiro a que algunos de vosotros, me bastaría con que uno saliera de aquí diciendo, bueno, pues voy a escuchar Serrat, a ver si me gusta, ¿no? Pero no como algo obligado, sino como un artista que realmente te cambia la vida porque lo ha cantado todo. Le ha cantado a la vida, a la muerte, al amor, a los sentimientos, a la poesía como nadie, porque claro, pensad que Antonio Machado era un poeta importante, pero hasta que no lo canta Serrat no lo tararea la gente. Este año 69, ¿no? 69. Plena época franquista todavía. Claro, Antonio Machado tuviera una figura un poco problemática. De hecho, Zafiro, en este país, ¿no? claro, y Zafiro, que es la discográfica, digamos, no quiere que Serrat grabe ese disco, piensa que es un suicidio artístico, ¿no? Y Serrat le promete un disco de canciones en castellano, donde vendrá Fiesta y Señora y otras canciones míticas de Serrat, el disco blanco, para que dejarle hacer ese... ¿Eso es anterior al de Machado? El disco blanco del 70. Del 70, pero la discográfica, ¿no? le dice, me grabas Machado, vale, te dejamos, porque tienes esa insistencia, ¿no?, en hacer el disco, pero nos tienes que prometer un disco en castellano. ¿Y qué tipo, si tuvieras que recomendarlo, qué Antonio Machado es el que ofrece Serrat? Porque tú haces un análisis fantástico, los poemas que escoge, por qué, cómo los articula... ¿Qué tipo de Antonio Machado es el que Serrat ofrece en el año 69? Yo creo que ¿no? hace un retrato del poeta muy completo, ¿no? Porque se atiende a sus soledades, galerías y otros poemas, y también al Campos de Castilla, a los proverbios y cantares. Va de los proverbios machadianos tan filosóficos y tan sentenciosos de Cantares, que es maravilloso como hermana, distintos proverbios y cantares, hasta el punto que hay una estrofa que es de Serrat, que casi, hombre, se sabe cuál es la de Serrat. Murió el poeta lejos del hogar, claro, ¿no? Claro. Le culpa de un país vecino. Pero tiene tal capacidad de integración con los versos machadianos... que no se nota, ¿no? Que no se nota nada, y eso es difícil, ¿no? Pero Serrat le canta a todos los Machados posibles, dentro de que es un disco que ofrece una versión de Machado, lógicamente limitada y reducida, porque son, si no recuerdo mal, 12 canciones. A veces os aviso que a pesar de toda la cantidad de datos que me bullen en la cabeza, algún dato me puedo equivocar, pero bueno. Pero en cualquier caso, creo que eran 12 canciones, terminaba con Encuyur, que era una canción que Serrat dedicaba, no, terminaba con, creo que había otra al final, pero bueno, con Parábola, creo. Pero en cualquier caso, Encuyur es la canción en letra y música donde está enterrado Machado. ¿No? Soy de Francia. Hay que pensar también que Antonio Machado fue un poeta que muere camino del exilio. Ya Paco Ibáñez lo había cantado, pero con la fuerza que lo hace Serrat y el tirón popular, pues nadie lo había Y por ejemplo, ¿y qué recepción tuvo el disco de Antonio Machado en el 69? Tanto a nivel de público, por ejemplo, también hay que estamos en una universidad,
No sé si controlas un poquito Sí, hombre. la respuesta de los colegas de Hispánicas, creo que no ninguno por aquí, con lo cual se puede comentar. Hay que darle un tirón ¿Hubo de oreja. rechazo? ¿Hubo tirón de oreja? Hay que darle. Cuéntanos Sí, un poco, fue Luis. una reacción ¿Cómo fue la reacción muy potente a nivel popular. El disco se fue número 1. Yo traigo también aquí la revista Mundo Joven, que era como el termómetro de la música popular de la época. Aquí podéis ver las listas de éxito y siempre aparecía Serrat en ellas, pero por ejemplo el disco de Antonio Machado aparecía, por ejemplo, La Saeta, pues aparecía con canciones del verano de la época, del mismo Palito Ortega por ahí metido. En el mismo listado de éxito. Sí. Y La Cátedra, lo que son los catedráticos, los colegas de la universidad, no les gustaba que Serrat viniera a poner su música un tanto cuestionable y un poco decían con arreglos demasiado subrayados de Miralles. Fíjate que hoy día son arreglos que pasan por clásicos, pero entonces no gustaba. Esa manera de orquestar los poemas no gustaba, pero claro, Serrat lo que hace es hacer de Antonio Machado un poeta cantable. Ya de por sí su poesía es canción, pero hacer la música es el mérito de Serrat. No hace algo recitativo como hizo Paco Ibáñez, sino que hace algo realmente más arriesgado y triunfa. Y luego ahora triunfa a nivel popular, ¿verdad? Estamos hablando. A nivel popular, a nivel de crítica, sí. Por ejemplo, José María Íñigo y otros críticos musicales de la época valoran mucho el disco de Machado. Pero si hablamos un poco de La Cátedra, de la universidad... Ese mundo tan moderno, ¿no? Ha tardado mucho en reconocerse que Serrat hizo... Porque también tenéis que tener en cuenta que Antonio Machado en España, era conocido. Vamos a admitir que sí, que lo era como poeta. Pero el público joven... Claro. Y luego, ¿y en Argentina? ¿Alguien sabía de Antonio Machado en Argentina o en México o en Chile? Allí Antonio Machado... Bueno, hubo una cosa muy curiosa. Para la dictadura de Pinochet... Antonio Machado era el letrista de Serrat. No lo conocían para nada, ¿no? Claro. Pensaban que Machado era un letrista, que claro, por eso digo que la importancia de Serrat con Antonio Machado es digna de alabanza, ¿no? De cómo hizo popular, más popular si cabe, para no entrar en controversia, pero mucho más popular si cabe. De hecho, los libreros le dieron un premio a Serrat en Madrid porque las ventas de los libros de Machado, cuando Serrat graba al poeta, se duplicaron y triplicaron. O sea, que solamente faltó ponerle una estatua, vamos. Hombre, la labor de difusión que hace, también con Miguel Hernández, pero el de Miguel Hernández era un grandísimo disco, pero más sobrio, ¿no? Difícil, más sí, complejo. ¿No? Miguel Hernández es un poeta más terrible también, porque muere en la cárcel, ¿no? Año 75 es el de... 72, pero es otro disco. En la diferencia, los arreglos de Machado son de Miralles y los de Hernández de Francesc Burrul, un músico que venía del jazz y que mete incluso guitarra eléctrica. Hay un punto batería, hay un punto ahí fuerte también y arriesgado musicalmente. Son poemas muy trágicos, ¿no? Hernández, sí, casi claro. todos, ¿no? No hay... La elegía... En Machado tienes las moscas, ¿no? Aquí no hay nada parecido, ¿no? Aquí la boca es la más bucólica quizá, pero tanto Nanas de la Cebolla... Con Herida, Nanas de la Cebolla... El mundo del cancionero romanzo de ausencia... Claro, que es un mundo de guerra, ¿no? Muy concentrado, claro, la poesía de guerra del poeta... También El rayo que no cesa, también, por supuesto. Pero bueno, El maravilloso umbrío por la pena, que es un soneto de Hernández que se rasborda musicalmente. A mí me gusta más el disco de Hernández que el de Machado, pero el de Machado tuvo más impacto. Y quizá para nuestros estudiantes, para que se adentraran en Serrat... Bueno, Machado, mejor. Primero empezar por Antonio Machado. Que es quizás más asequible, ¿no? Más liviano. Más llevadero, ¿no? Sí, que sin duda. Y luego ya meterse en Miguel Hernández... Claro, porque además, gracias a Serrat, que está aquí, se aprendía esos poemas de memoria. Por mucho que tú lo leyeras en el libro, el grado de retener la poesía a través de la canción fue muy importante. Eso nos pasó a mucha gente, Luis, te lo aseguro. Sí, claro. Mucha gente que llegamos a Antonio Machado y a Miguel Hernández por Serrat, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de la poesía, sacaste el libro Serrat y los poetas, no sé de qué año es, del año... 2021. Yo también mezclo fechas, ya no me acuerdo. Es muy reciente, ¿no? Pues aquí post-pandemia, ¿no? Efectivamente, afortunadamente, post-pandémico. Al leerlo he comprobado que Serrat ha versionado muchísimos poetas, ¿no? Tanto españoles como latinoamericanos. También está el disco de Mario Benedetti, ¿no? Que no hemos comentado. Del 85. Cuéntanos un poco quizás cómo nos darías un pequeño resumen, sobre todo con vista a estudiantes que están haciendo un curso de música y literatura. Tiene 4 discos monográficos. 4 monográficos. Antonio Machado, Miguel Hernández, el catalán, en este caso Àcrata, además, magnífico disco, Res no es mesquí, Joan Salvat Papasseit, que es un poeta lógicamente menos conocido por el público castellano hablante, y el último, el de Benedetti. El de Benedetti. 85. Que ese disco
Por lo que he leído, el que quizá, más te entusiasma quizá, ¿no? Sí, el más... También estuvo muy de moda. A ver, Mario Benedetti es un poeta que influye mucho a Serrat para bien y para mal, porque es el Benedetti Estuvo ético. muy de moda en los 80, ¿no? Que en los 80 todo el mundo leía Benedetti y la gente por los pasillos llevaba las poesías de Benedetti. Solamente hoy en día está un poquito olvidado, pero es un disco 80, interesante porque es el primer disco que Serrat puede trabajar con un poeta vivo. El sur también existe, ¿verdad? Pues si lo quieren buscar ellos Eso, y ellas. De el sur hecho, también existe. Benedetti se implicó mucho, hicieron el disco casi a medias para que las canciones sobre los poemas cuadraran, se cambian los poemas para que se conviertan en canción. Hay un proceso, un intercambio muy interesante que para Serrat fue muy enriquecedor, pero un disco que funcionan mejor unas canciones que otras. Quizá la que más me gusta a mí es Los formales y el frío, que me parece una verdadera joya, y Defensa de la alegría también es muy bonita. Pero bueno, hay otras canciones que, como Una mujer desnuda en lo oscuro, que han envejecido fatal. El problema sería, obviamente, ¿no? Que es Habanera, que también ha envejecido muy mal. El problema es la instrumentación, la interpretación de Serrat. Sí, no, Serrat hace un trabajo, poquito... musicalmente hace un trabajo muy, muy digno. Porque las letras realmente no tienen entidad literaria. Benedetti no es Machado ni Hernández, entonces eso de entrada. Pero insisto, a mí es un poeta que le respeto mucho, que me gusta, pero claro, no podemos. Pero es muy social, ¿no? Muy social, muy directo, muy ético, ¿no? Pero bueno, responde muy bien a los años 80 y a la época de búsqueda ética. Serrat pasa en los 80 del yo al nosotros, de una poesía de sus canciones más autobiográfica, más vivencial, a un Serrat que se abre a la colectividad. Eso son los 80, ¿no? Los 80. También con la llegada de la democracia. En Tránsito, que es una obra maestra, un disco impresionante, Son locos bajitos, Hoy puede ser un gran día. Quien tenga un mal día una mañana, que se ponga Hoy puede ser un gran día. Y quien tenga un examen en la facultad, que se ponga antes del examen esa canción, que seguro que, el Carpe que le sale Diem. mejor. Serrat conecta mucho la mitología griega también. Bueno, el Carpe Diem que está presente en Hoy puede ser un gran día, o Penélope, ¿no? Que nos conduce a Homero. A Penélope Cruz también, ¿no? También. Que es la que se llamó Penélope le dio nombre a Penélope Cruz. Sí, se llamó Penélope Cruz por la canción. Por la canción de Serrat, ¿no? ¿Cuántas Lucía también ha habido gracias a la canción de Serrat, ¿no? Incluso cuántas Edurne, que es una canción menos conocida, ¿no? Preciosa, ¿no? En euskera, ¿no? En euskera, sí, con su estribillo en euskera. Efectivamente, que también tuvo problemas, ¿no? Fue censurada en la España tuvo un franquista, problemita, ¿no? sí, esa canción, claro, de la guerra, de la posguerra, ¿no? Tiene que ver con la gente que iba a refugiarse, el ¿no? País Vasco, Edurne, efectivamente. ¿no? El País Vasco, como en este caso Serrat, se implica un poco en la lucha abertzale, se puede decir, ¿no? Un poco de... la resistencia, quizás, la resistencia, ¿no? contra el franquismo. Cuando ETA era bien vista, cosa que nos hemos dado cuenta con el tiempo que nunca debió ser bien vista, porque la organización de ETA ni siquiera en tiempos de Franco demostró que eran unos sanguinarios y que venían a cargarse también no solo al franquismo, sino también al propio sistema democrático. O sea que, pero Edurne es una canción muy bonita porque hay que entenderla en su contexto. Es la única que imagino que ha grabado en euskera, ¿verdad? La única canción que ha grabado con un estribillo en euskera, efectivamente. Eso es. Él ha grabado en muchas lenguas. Cuando fue todo el lío de Eurovisión, de La, que sería imposible entrar. Yo quizás no lo conoce, lo puedes resumir brevemente. Ahora que está de nuevo la pobre Maciel en los medios, que tú sabrás. Bueno, Serrat lo designan como candidato eurovisivo en el año 68 y él se mete en todo el jale eurovisivo. También su manager de hierro de aquel entonces, muy importante, la Sola Vega, tuvo mucho que ver. Y hubo un momento que cuando Serrat se ve utilizado por catalanistas y por españolistas y por franquistas y por antifranquistas, hay un momento de presión tan grande para un joven de 25 años que Serrat decide soltar un órdago y decide, por la calle si de medio, no canto la en catalán no voy a Eurovisión. Claro, él se da cuenta que si hubiese ido a Eurovisión hubiese representado en cierta manera los intereses del régimen franquista. Claro, la España franquista de la época. Su carrera se hubiese devaluado, como se devaluó la carrera de Maciel, por cierto, porque Maciel La le hizo un flaco favor. Maciel llega de rebote, aprovecha toda la campaña que hizo Serrat por las televisiones europeas, porque ya La iba a ser número 1, ya se veía venir. Maciel remata la faena y Serrat se ve obligado a, le llaman de todo, cuando lógicamente no afecta el franquismo, que cante en catalán en Eurovisión, que ahí ya te digo, había muchos intereses de por medio, pues la campaña de acoso y derribo al cantautor es brutal. Los medios, ¿no? Lo vetaron por completo, ¿no? Terrible. Solamente había una televisión, que era la televisión española. Hay autos de fe públicos en los que se queman discos de Serrat, para que os hagáis una idea de la locura. Cuando vuelve a cantar en directo un recital en Oviedo, una persona del público le tira una botella, le da un botellazo a Serrat. Serrat siempre ha tenido una historia muy curiosa.
en los escenarios con ciertos incidentes. Cantando el disco de Machado en el Teatro Carlos III de Madrid, se pega un batacazo brutal en el momento de cantando cantares, el foco le deslumbra y bueno, y cae, pero cae con tanta suerte que mantiene el micro, se mantiene de pie, se hace bastante daño, pero sigue cantando la canción. Y claro, él ha sabido muy bien sortear en cada momento de su vida circunstancias complicadas. Hay que tener en cuenta que Serrat fue el único cantautor español y catalán y lo que queráis que padeció exilio. Que no os cuenten que Paco Ibáñez vivió. Paco Ibáñez se exilió porque él quiso. Se fue a Francia, ¿no? A París, ¿no? Paco Ibáñez era una voz de resistencia. Ojo, no estoy diciendo que Paco Ibáñez no fuera una voz de resistencia, pero el único que le prohíbe la entrada en España, que hay orden de búsqueda y captura, es Joan Manuel Serrat, cuando en el 75 declara que la pena estará en contra de la pena de muerte porque son los últimos fusilamientos del régimen. Claro, Franco muere a final de ese año, ¿no? Que claro. son, creo, son gente del FRAP, ¿no? Y de ETA, ¿no? Creo que sí, ¿no? Y bueno, que de ahí viene la canción Al alba de Aute, que no exactamente Aute hace la canción por los fusilamientos, pero sí Rosa León, cuando la canta, la lleva a ese hecho histórico tan luctuoso. Y Serrat se exilió en México, fue, ¿no? México en el 75. Hay gente que confunde las fechas, porque Serrat vuelve a Televisión Española en el 74, y hay gente que cree que ahí vuelve del exilio, ¿no? De hecho, si veis a la Wikipedia, que telita, la Wikipedia muchas veces, que nos puede llevar a errores. Su fuente favorita para un trabajo, siempre la Wikipedia. Cuidado con la Wikipedia porque, cuidado con la Wikipedia. Porque Mediterráneo dicen que la compuso en el exilio. Gran mentira, porque Mediterráneo es del 71, la compone en Calella, la termina en Calella Palafrugell en el verano del 71, aunque ya la estaba trabajando de antes, pero entonces Serrat no estaba exiliado. Tenía veto radiofónico, no se ponía en las radios, en muchos casos por el tema de la la que os comentaba antes. Pero canción, por cierto, la con gran letra, ¿no? El estribillo, una canción de mucha letra. Del dúo dinámico, la canción. Eso, la letra no era de Serrat, ¿no? No. Es una canción. Ahí le llegó, ¿no? Es una canción hecha al estilo de Serrat, pero como si Serrat hubiese tenido un mal día. De resaca, resacoso. Sí, sí. Después de no moto yo. Pero bueno, muy eurovisiva, tenía esa virtud. Sí. Estaba hecha para un festival de Eurovisión, con lo cual es lógico que fuera así. Serrat presentó El Titiritero, que es una canción muy poco eurovisiva, más bonita, más creativa, dentro de esa galería de personajes sociales que os comentaba antes que tiene Serrat. Fijaos, ¿quién puede atender a ese titiritero que va de pueblo en pueblo? Serrat rescata, eso es una revolución más grande que la que hacen las canciones políticas en muchos casos, porque rescatar esos personajes que arrumbado como el titiritero, ¿no? Ese hombre que se gana la vida como puede, ¿no? Sí. Con sus títeres, ¿no? Esos personajes errantes le interesan mucho a Serrat. Pero un poquito, bueno, al principio hablabas del barrio, pues bueno, también es otra forma de retratar la sociedad española de la época, ¿no? Para Serrat el barrio es una pata fundamental, la calle, ¿no? Su calle, su barrio. El Poblese ya ha dicho que nutre muchas de sus canciones. Luego, claro, Serrat va de lo particular, como he dicho, a lo universal. Se abre al mundo, ¿no? Entonces sus canciones se vuelven más expansivas, tienen una mirada más plural hacia su entorno, pero realmente el punto de conexión que tiene Serrat en las primeras canciones que comentaba antes, como he dicho, La Tieta o la propia Cançó de Bressol, tan maravillosa, dedicada a su madre, o El Drapaire, dedicado a un trapero, ¿no? A un tipo que vende trapos, ¿no? También es una forma también un poco de rescatar personajes que están ya casi en extinción, ¿no? Eso en Serrat es muy importante. Y Luis, ¿cómo le explicamos a nuestro ilustre joven alumnado por qué Serrat, lo hemos comentado antes, ¿no? En España, y tú también has dicho Latinoamérica, es prácticamente una institución, ¿no? Gente de toda ideología política lo respeta, artistas de todas las generaciones, tú has mencionado el caso de Rosalía. ¿Cómo se explica que Serrat, después de 60 y tantos años de carrera, siga siendo prácticamente intocable, ¿no? Porque muy pocas personas pueden decir eso en España, ¿no? Ha representado la banda sonora de todo el mundo. Al final es una figura tan trascendental, es como Bob Dylan en Estados Unidos. Bob Dylan, que lo van a explicar dentro de poco. Es la misma repercusión. Dylan siempre lo he dicho en muchas entrevistas, que es nuestro Serrat. Y realmente es así. A lo mejor, ¿qué tiene que ver Serrat con Dylan? Pues tiene que ver también mucho sobre todo con la capa. Hay un Serrat también folk, por cierto. Y hay un Serrat también que, en cierta manera, cuando Bob Dylan se electrifica, también Serrat, cuando se torna bilingüe, hay una revolución ahí también implícita, ¿no?
Son traidores, de repente son los dos traidores, ¿no? Hay conexiones también entre Serrat y Dylan, aparte de que Serrat tiene una canción llamada Quasi una dona y Dylan otra que es Just Like a Woman. Bueno, al final podemos intentar tirar del hilo, tienen poco que ver los dos musicalmente hablando, pero son iconos de un tiempo y de un país y de muchos tiempos y de muchos países. Sí, pasa que eso, yo creo que el cariño que se le tiene a Serrat en España, por lo que yo sé y me dedico a la cultura norteamericana, no es el que se le tiene a Dylan en Estados Unidos, ¿no? Esa figura casi de la familia, respetada por eso por todos lados. Con ¿no? todo, es complicado escuchar hablar más de Serrat, ¿no? Salvo el mundo de la, bueno, con el tema la cuestión política, ¿no? De Cataluña, pero quitando ese ámbito concreto. Sí, no, pero es verdad, me parece. Claro. Cuando la gira última, ¿no? Serrat creo que hay que ser una unanimidad que es poco común en este país tan cainita, ¿no? Como decía un antiguo catedrático de mi departamento, ¿no? Es que Serrat nos hace, voy a soltar aquí una cursilería. Soy consciente. Venga, arráncate. Pero Serrat nos hace mejores personas. Su música, sus canciones nos hacen mejores personas. Como la poesía de Antonio Machado, ¿no? Yo creo que tienen un tal trasfondo ético que nadie puede sentirse ajeno al mundo que Serrat despliega en su obra, ¿no? Todos somos herederos de ese mundo y estaría muy bien que Serrat llegara a las escuelas, como más a los colegios. ¿Por qué? Porque el mensaje que nos transmite Serrat es un mensaje maravilloso, ¿no? Y siempre anteponiendo al ser humano, aquello de que nada del humano me es ajeno, pues en Serrat creo que, siguiendo también un poco el personaje de Juan de Mairena, de Antonio Machado, yo creo que para Serrat la figura del hombre, también de la mujer, porque hay una canción de Serrat que se llama Mare Lola, del año 70 en catalán, que es un retrato de una ama de casa abnegada, que solo vive para su marido, para sus hijos. Claro, muy de la época, ¿no? Y dice Serrat, para ella nadie ha escrito la historia. O sea, Serrat hace en Mare Lola una canción feminista. La hace realmente. En el año 70, si veis la letra, es una reivindicación de una mujer que quiere escapar de su destino, pero no puede porque está totalmente presa del hogar. Luis, unas preguntas más y luego a ver si hay algo por ahí que quieran comentar. Voy a ser ya un poquito breve. Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de la gira de despedida, por ejemplo? ¿No? Muy emotiva. Realmente también fue de nuevo un evento casi de repercusión nacional, ¿no? Me gustó. Ciudad por la que iba, todo el mundo se le entregaba y se ponía prácticamente de rodillas, ¿no? Me gustó, Nacho, mucho el título, El vicio de cantar. ¿Por qué? Porque ahí entra otra vez lo que comentaba antes. Normalmente los cantautores tienen fama de ser malos versionadores de canciones ajenas. En el caso de Serrat, para él siempre ha sido más importante lo que le han influido los otros a él, desde, lo he dicho antes, la copla, la canción francesa. Para él eso le ha nutrido, incluso el flamenco también. Muchas músicas tiene Serrat como referencia. También, ¿no? He visto una foto en el libro tocando con Paco de Lucía, ¿no? Que, por ejemplo. Que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Sí. Dos genios, ¿no? De la música en el año española, 1979, ¿no? Se cruzaron, ¿no? Pero claro, es que en Serrat, la música de Serrat, es que, ya te digo, es algo que ha trascendido de tal manera que todos nos sentimos parte de ese mundo. Y cuando Serrat habla del vicio de cantar, está llevándonos a las parrandas que se cogía con sus amigotes, en los bares de noche, cuando iba a cantar, por ejemplo, cuando canta en Argentina. Desde el primer momento, ¿qué le interesa a Serrat? El tango. Claro. La música latinoamericana no la he citado, pero es una referencia fundamental en Serrat. Desde el principio, el bolero, por ejemplo. Canciones es un disco que yo reivindico mucho porque ahí está todo ese mundo, toda esa paleta cromática del Serrat mestizo, sonoro, con arreglos de Josep Masquiflus. ¿De qué época es Canciones? Del 2000. 2000, o sea que... Del efecto 2000. De la época más reciente, ¿no? Más reciente. Sí, bueno, ya han pasado ya 25 años. Pero claro, es un disco también muy, muy significativo para entender que Serrat debe mucho a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, a Carlos Gardel. Él, por ejemplo, en los años 70, en un concierto que estaba dando no recuerdo en qué lugar, creo que fue en Madrid, empezó a cantar por Yupanqui y alguien del público le espetó o le dijo: canta lo tuyo, Juan Manuel, y él dijo: esto también es mío, señor, porque esa pertenencia de Serrat a esas canciones es muy importante también para entenderlo desde el principio de su carrera. Hay un disco de canciones sudamericanas que él graba en el año 70 con un músico chileno, Willy Bascuñán. Yo contacté con este músico. Se supone que ese disco lo tiene que tener Serrat bajo llave. Nunca lo hemos visto. De hecho, en esto que he traído aquí del
de Mediterráneo, el programa de Mediterráneo, aparece La Baguala, Camino de los Quileros, Estanislao, La Tarde, Mazurquica, Modernica, la gran canción de la gran e inolvidable Violeta Parra. El otro día dijo un periodista de Onda Cero en La Brújula que Violeta Parra era un coñazo, ¿no? Y francamente hay opiniones y opiniones, pero Violeta Parra ha sido también un icono de la canción latinoamericana, ¿no? Claro. Y para Serrat también muy importante. Cuando Serrat vuelve a Chile, ¿qué canción elige? En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el Volver a los 17 de Violeta Eso es cuando vuelve a Chile después de la dictadura de Pinochet, ¿no? Eso es. Por eso que, claro, verter ciertas opiniones así alegremente, a mí me indigna mucho porque denota mucha ignorancia musical, ¿no? Pero bueno, un par de cotilleos. No citaremos el nombre del Un par de cotilleos, Luis. Sí. ¿Hasta qué punto Serrat ha colaborado con este libro? ¿Le has preguntado? ¿Te ha dado ideas? ¿Tú has ido por libre? No. Y segundo cotilleo, sí. ¿cuál ha sido su reacción? ¿Le ha gustado? ¿Te ha reñido? ¿Te ha retirado el saludo? Cuéntanos un poco. Primero, la primera llamada que yo recibo de Serrat, siempre de número oculto, siempre te llama de número oculto, pero a mí y a mucha gente, ¿eh? A Lolita, por ejemplo, la llama de número oculto también. Lolita Flores. Lolita Flores también la llama hija de la faraona. Con Serrat, yo siempre, lo he dicho antes, yo no me propuse escribir sobre Serrat. Todo fue llegando. Tampoco me propuse tener el reconocimiento. Hombre, era algo que me quería, ¿no? Claro, lógicamente que Serrat valorara mis libros, por supuesto, pero no fue un objetivo. Quizá al no proponerme ese objetivo lo conseguí porque fui siempre muy respetuoso. No fui invasivo nunca, jamás. Y al principio, canción a canción, yo no tuve ninguna noticia de si Serrat... Tu primer libro, mi primer libro no tuve noticia de que a Serrat le hubiese gustado o no. También era una época complicada porque Serrat tuvo aquel cáncer, sí, etcétera, en fin. Pero luego el libro se publica en Argentina con prólogo de Roberto Fontana Rosa, del negro Fontana Rosa. Que es un músico argentino, ¿no? Que es muy amigo un dibujante que es muy amigo de Serrat, ¿no? Son muy amigos. Eso es. Y ahí ya yo creo que ese libro a él le va llegando porque la gente en Argentina, al contrario que en España, suelen llevarle discos, pero también libros para que lo firme. Ah, qué curioso. Y ese canción a canción se lo llevaba mucho. Y él yo creo que se da cuenta un poco que este chico de Cádiz no es tan indocumentado. Promete. y ya a partir de ahí, él hace un cancionero que se llama Algo Personal, que es un tochazo tremendo, donde está toda su obra recopilada, sus canciones, digamos, con temas de hoy, la editorial. Y me llaman de la editorial diciendo que Serrat quiere que yo colabore en ese libro comentando su discografía. ¡Oh, qué maravilla!, ¿no? Ahí me llega un poco la consagración también como estudioso de Serrat, que él te elija para un proyecto. ¿Qué año estamos hablando más o menos, Luis? 2007, o sea que... quiero recordar. Ya te digo que se me mezcla sí, más o menos, un poquito también para situar aproximadamente, respetable. Sí, puede ser más o menos por esa fecha. 2008. Y bueno, a partir de ahí, claro, ya... Una conexión... presento el libro de Cantares y Huellas, que es el que viene después de Canción a Canción, lo presento en Barcelona y Serrat acude a la presentación. Antes presento uno dedicado a Jacques Brel, gran referente para Serrat. Cantante belga, ¿no? Cantante belga, nacido en Bruselas. También viene Serrat a la presentación. Y luego, yo, como he dicho al principio, soy hijo de poeta, José Manuel García Gómez, un poeta que mi padre ha reivindicado su memoria desde que se murió en 1994. Y Serrat participa en un documental que dediqué con Pepe Freire, con un amigo cineasta, a la memoria de mi padre. Y Serrat le pido participar recitando la elegía Antonio Machado de mi padre. Ya ahí que Serrat participe en algo mío directamente, pues una maravilla. Claro. Y luego para otros libros de Serrat he hablado con él por teléfono, nos hemos visto en sucesivas ocasiones, pero yo siempre desde la mayor de las distancias. Aquí, por ejemplo, te ha hecho un tipo de comentario. Porque yo no he pretendido en ningún momento, insisto, hacerme amigo de Serrat. He conseguido su reconocimiento, que para mí es lo más maravilloso que puedo tener de un artista al que me he entregado un cuerpo y alma, intentando sobre todo explicarlo e intentando sobre todo llenar vacíos en su bibliografía, porque ha habido muy buenos libros de Serrat, los ha habido, la verdad. Pero yo quería contar otra cosa. Hombre, hablas de las películas... Y luego romper el concepto generacional. Cuando Serrat graba Mediterráneo yo no había nacido. Quiero decir que es importante también que era cuando yo publiqué Canción a Canción tenía 30 años. Era un chico joven.
que escribía sobre Serrat cuando lo normal era que escribieran gente de su, más o menos... De su generación, ¿no? Claro, Margarita Claro. Riviere, más que Montalbán, el Carles Gámez, más o menos, son gente más cercana generacionalmente. Y luego, claro, todos de ellos vienen de Cataluña. Yo, como andaluz... Gaditano. Claro, el primero que de alguna manera escribía sobre Serrat fuera del ámbito catalán en España. Vale, pues Luis, si te parece, una última pregunta ya Sí. y esperamos a ver si hay... Sí. De nuevo, como tenemos mayoría de público juvenil, estudiantes de cuarto de carrera, si tuvieras que descubrirles, por ejemplo, 3 canciones de Serrat para empezar a abrir boca, ¿cuáles dirías? Pues sobre todo para alguien que no lo ha escuchado nunca, o que tiene muy poca referencia, o que ha escuchado a su padre o su abuelo y dice, vaya rollo de cantante que lo pone mi padre cuando llega a casa del trabajo, ¿no? Tú que un poquito haciendo labor de proselitismo, ¿qué canciones recomendarías, Luis, a público de 20, 21, 22 años que tenemos aquí mayoritariamente? Pues de cuarto de carrera. Mediterráneo, por supuesto. Mediterráneo, la canción, ¿no? Cantares. Cantares. Para ver un poco la poesía machadiana. Y quizá hoy puede ser un gran día, que la he citado también antes, ¿no? Esa es la optimista, ¿no? Para claro. El día antes del examen. Sí, porque el concepto cantautor triste no os lleva a engaño. Los cantautores tristes suelen ser bastante malos. Un cantautor, cuando es bueno, no es triste. En todo caso es melancólico, y la melancolía también es un sentimiento alegre. Mediterráneo es un disco melancólico, pero no triste. Yo también he tenido también mis batallas con gente, qué triste, no, es melancólico. Ahora bien, el Serrat de los 80 es más alegre. Los arreglos cambian, tienen más luz, y Caló con su tema, Tal con Raya, En Tránsito, Bienaventurados, son discos más... Nadie es perfecto. ¿Eso tiene que ver, por ejemplo, con la llegada de la democracia o es una mera coincidencia? Bueno, es una evolución, reinvención. Creo que Serrat hace muy bien porque conecta con un nuevo público, gente joven. Bueno, tú eres el caso también. Caso. Tú también fuiste joven. Lo fui hace mucho tiempo. Yo también lo fui. Ya ni me acuerdo, Luis, pero en fin, lo fui. Bueno, pues si os parece, paramos aquí. Tenemos unos 10 minutos. Nuestro invitado tiene que volver a Cádiz. Sí, porque sale a las 8:30. Pero bueno, tenemos interés de escuchar preguntas de público de cualquier edad, de cualquier generación. Tenemos, como digo aquí, al mayor experto en la obra de Serrat. Es un lujo tenerte, Luis, así que se abre un turno de palabra. Se abre la veda. Sin miedo. ¿Alguna duda? ¿Alguna...? 10 minutos tenemos. Venga. 10 minutos tenemos. Voy a marcar. Tenéis que aprovechar. ¿Alguien? Venga, hay una mano ahí, venga. Cuando mencionó sobre la represión de ¿a qué altura más afectó eso su carrera o su forma? Pero ¿sobre qué? Sobre la... Sí, la represión, el exilio también. Represión, creo, ¿no? hombre, claro, el exilio le marcó muchísimo. Imagínate, a veces se dice, bueno, solo fueron 11 meses. Bueno, pero 11 meses no pudiendo ir a tu casa, no pudiendo ver a tu familia, el extrañamiento que eso provocó en Serrat, la incertidumbre, porque tampoco se sabía cuándo iba a morir Franco y cuándo se iba a declarar la ley de amnistía, claro. ¿No? A ver, y de hecho Serrat dijo que él no pudo componer una sola canción en el exilio, con lo cual fue duro, porque si él no pudo componer una canción, hay otros tipo Caetano Veloso que el exilio le resultó productivo. El brasileño, ¿no? Que también se exilió, se fue a Londres, ¿no? Y grabó con Serrat en un disco llamado Sinceramente Teu, una versión, digamos, de Caló con su tema, creo recordar. Pero bueno, a ver, que al final el exilio provoca en una persona muchos sentimientos encontrados. Él le salva un poco la música porque toca en muchos sitios. Su repertorio se vuelve más comprometido, mete canciones como La vida no vale nada, de Pablo Milanés, La poesía es un arma cargada de futuro, según la versión de Paco Ibáñez de Celaya, pero cantan incluso en Estados Unidos, México para él es una segunda patria, lo acogen también como uno de los suyos. Viaja en un autobús que le llaman La Gordita, que va recorriendo México, que también hay muchas historias ahí que contar. Pero sufre mucho ese alejamiento y por fin en agosto del 76 vuelve a casa. Agosto, o sea, cuando Franco llevaba ya muerto... Pero bueno, vuelve a casa con miedo, porque claro, 7 meses, había mucho radicalismo, claro. Sí, no, todavía... mucho ultra, sí. Y una sociedad muy, muy, muy polarizada. La transición no fue nada pacífica en algunos sentidos, ¿no? Venga, más preguntas, venga aquí. Yo tengo una curiosidad porque efectivamente por parte del público ha sido como nos has dicho y como bueno podemos saber un cantante muy 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 apreciado, pero en cambio este año no se le ha dado el Princesa de Asturias, es decir, los reconocimientos
públicos, oficiales o de las autoridades de nivel estatal no le han llegado. ¿Realmente eso tiene algo que ver con algo? Porque me parece también muy significativo ese silencio hasta ahora, ya que tiene ya 80 años, que Bueno, está a punto de morirse con un cáncer, es decir, que han esperado mucho, ¿no? Sí, España suele ser un país que entierra muy bien, pero en vida cuesta trabajo. Es verdad que él en los 90 ya empieza a tener muchos reconocimientos importantes, ¿no? Pero a ver, que incluso el Princesa de Asturias, porque se lo dan ya a estas alturas de su vida y ya nadie lo discute, pero si se lo dan 10 años antes, te puedo asegurar que la gente hubiese discutido que Serrat mereciera ese galardón. Como antes hablamos de Bob Dylan. Sí, comentamos el Nobel de Bob Dylan, ¿no? Claro. ¿Qué podía haber en este país si de pronto se le dieron Cervantes a... Tenemos un país con, Serrat, ¿no? claro, un país con mala memoria y que cuesta mucho trabajo muchas veces reconocer el mérito de quienes de alguna manera han marcado, en este caso, en el caso de Serrat, la música popular, ¿no? Sin duda, Serrat ya que estamos en el siglo XXI, claro, Serrat le pertenece también el siglo XXI, por supuesto, pero claro, su música más importante la desarrolla en el siglo XX. Serrat está en el siglo XX, está vivo, afortunadamente, pero está donde está Gardel, donde están los grandes, José Alfredo Jiménez, Bob Dylan, los Beatles, ¿no? A ese nivel, ¿no? A ese nivel, por supuesto, Jacques Brel, George Brassens, a ese nivel, Violeta Parra y bueno, y muchos otros, ¿no? Leonard Cohen también. Leonard Cohen, por supuesto también. Hombre, Que antes hemos hablado de él. Un grande. También. ¿Más preguntas? Tenemos unos minutos antes de Sí. salir corriendo para Cádiz. Venga, ¿no? ¿No? ¿Más preguntas por ahí? También podemos hablar, ¿le gusta a alguien el fútbol aquí? ¿Alguien? No, ninguna mano. Fútbol. El Betis. ¿Del Barça? ¿Hay alguien del Barça aquí? Menciona al Betis en una canción, El Betis, ¿no? sí, que gane fuera el Betis caminito de la y el obra, Barça en caminito de la casa. obra. ¿No le gusta a nadie el fútbol? Bueno, eso es Seguro, curioso seguro. también. Ahí por ahí. Son tímidos, ¿Pero son de qué tímidos. equipo? ¿De qué equipo? Pero del Barça no. Él es muy culé, Serrat tiene una historia, tiene una canción muy bonita dedicada a un mito del Barcelona, que es Ladislao Kubala, que era el Messi de los 50. Kubala, el futbolista húngaro, era como Messi, pero en aquella época el famoso Barcelona de las 5 copas. Y luego también Temps Aratens, ¿no? Basora, Claro, César Kubala, ahí, Moreno y muy Manchón, bien ¿no? traída, Fita Basora, Bala. César, Claro, porque entonces Kubala, las Manchón. delanteras eran 5. Claro, 5, ¿no? 5 en la delantera, sí. No sé si hoy el Madrid en Manchester va a jugar también con 5 arriba, creo que no. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Sí? Una pregunta porque usualmente he dado que las canciones de Serrat, especialmente los poemas cantados de Machado, nos puede convertir incluso en mejores personas. Entonces, quería saber que hasta qué punto su mensaje contiene como esa naturaleza ética, ¿no? Y si pudiera dar algunos ejemplos de canciones que nos transmiten esa ética y esa moralidad. Muy buena pregunta también, como la otra de la compañera. Son muy buenas preguntas. Tienes muy buenos. No es por mí. No es por mí, Luis, no te preocupes. Por mí no es. Pues mira, hay una canción en catalán que sería Fantastic. No sé si alguien conoce el Imagine de Lennon. Pues sería Fantastic. Detalles, ¿no? Sería Fantastic el Imagine de Serrat. Una canción súper ética y llena de un mensaje. Imaginando un mundo perfecto, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es la canción. Después hay una canción muy bonita, encaló con su tema, que es No esperes, que empieza diciendo: no esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro. Esa canción es maravillosa, muy poco escuchada de Serrat, pero me encanta, tiene un mensaje también muy humano, muy ético. Serrat ha visto, han pasado ante sus ojos todas las dictaduras de Latinoamérica han perseguido a Serrat, lo han vetado, le han prohibido entrar, Chile, Argentina, Uruguay, o sea, que claro, es que... Brasil seguramente también, pues, ¿no? Claro, al final Serrat ha sido muy silenciado porque su canto era un canto libre, ¿no? Y las canciones de Serrat, pues evidentemente contenían siempre un mensaje, sobre todo de concordia, ¿no? Y eso a los dictadores no les gusta nada. ¿Alguien más quiere preguntar? Luis, nos comenta en un minuto antes de irnos. No sé si hay más preguntas por ahí, ¿no? ¿Sí? En un... Sí, al amigo José María Rivas Alba, que está ahí al fondo. Eso es para usted, que se me olvidó dárselo antes. Sí. Luis, nos comentas en un minuto antes de irnos. Serrat, hoy en día, ¿a qué se dedica? A vivir la vida y a hacer muchas cosas, porque cuando uno se jubila lo llaman también de muchos sitios. Musicalmente ya... Sí, bueno, sigue haciendo colaboraciones musicales, pero no tiene pretensión de grabar un disco. Comentaste un grupo que yo no... A ver si los estudiantes lo conocen, grupo catalán. Un grupo catalán que se llama Alérgicas al Polen, creo. ¿Alguien lo conoce?
Pero en ¿Alérgicas catalán. al polen? Son chicas muy jóvenes que han cantado con Serrat Paraules d'Amor, uno de sus himnos también importantes. Oye, muchas gracias, de verdad que muy encantadísimo de haber estado aquí. Gracias a ti, Luis. Gracias a todo el mundo. Gracias. Y gracias, Nacho, por invitarme. Por fin.